Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, feliz y bendecido presente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, estoy entrando un poco tarde y no tengo mucho tiempo, pero no quería dejar de pasar y compartir con ustedes un poco del segundo capítulo de este libro que comencé en el día de ayer, Un nuevo mundo ahora, de Eckhart Tolle. Y bueno, voy a ir directamente a la lectura. Muchas gracias a todos los que se van a conectar ahora, a los que lo van a hacer después. Voy a dejar simplemente acá el título puesto para que sepan cuando entran de qué estoy leyendo. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Está teniendo una muy linda repercusión este libro y bueno, obviamente todo lo que venga de Eckhart Tolle es impresionante, nos deja siempre pensando. Así que bueno, voy a comenzar a leer un poco del capítulo 2. No sé si lo voy a completar todo porque tengo un tiempo limitado, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llego. El capítulo 2, como título, dice Ego, el estado actual de la humanidad. Las palabras, tanto si están vocalizadas en formas de sonido como si permanecen impronunciadas como pensamientos, pueden ejercer un hechizo casi hipnótico a tal punto que, cuando has asignado una palabra a algo, ya sabes qué es. Lo cierto es que no sabes qué es, solo has pegado una etiqueta en el misterio. Todo, un pájaro, un árbol, incluso una simple piedra y desde luego un ser humano, es en el fondo incognoscible, pues su profundidad es insondable. Lo único que podemos percibir, experimentar, analizar es la capa superficial de la realidad, menos que la punta de un iceberg. Por debajo de la apariencia superficial, no solo está conectado entre sí, sino también con la fuente de toda vida, de la que procede. Hasta una piedra y mucho más una flor o un pájaro pueden mostrarte el camino de regreso a Dios, a la fuente, a ti mismo. Cuando los mires o los coges y los dejas sin imponerles una palabra o una etiqueta mental, surge en tu interior una sensación de reverencia, de maravilla. Su esencia se comunica en silencio. Esperen que me perdí. Su esencia se comunica en silencio contigo. Ay, esperen que la gata no sé qué me está mordiendo. Ahí está. Su esencia se comunica en silencio contigo y te refleja tu propia esencia. Esto es lo que los grandes artistas sienten y logran transmitir en su arte. Van Gogh no dijo, esto es solo una silla vieja. La miró y la siguió mirando. Sintió el ser de la silla. Después se sentó ante el lienzo y empuñó el pincel. La silla en sí se habría vendido por el equivalente de unos pocos euros. El cuadro de esa misma silla vale hoy por encima de los 25 millones. Ay, perdón, pero la gata me muerde el cable y me lo va a agujerear. Cuando no cubres el mundo con palabras y etiquetas, tu vida recupera una sensación de lo milagroso que se percibió hace mucho tiempo, cuando la humanidad, en lugar de utilizar el pensamiento, se dejó poseer por él. La profundidad vuelve a tu vida, las cosas recuperan su bondad, su frescura. El mayor milagro es que experimentes tu yo esencial antes de las palabras, de las ideas, de las etiquetas mentales y de las imágenes. Para que esto ocurra, tienes que desenredar tu sentido del yo, del ser, de todas las cosas con las que se ha mezclado, es decir, con lo que se ha identificado. De este proceso de liberación trata este libro. Cuanto más prisa te des en asignar etiquetas verbales o mentales a las cosas, las personas o las situaciones, más superficial y carente de vida será la realidad,
y más desligado estarás de la realidad, del milagro, de la vida que continuamente se despliega dentro de ti y a tu alrededor. De este modo puedes ganar inteligencia, pero perderás la sabiduría y con ella la alegría, el amor, la creatividad y la plenitud de vida. Todo ello está oculto en el espacio que media entre la percepción y la interpretación. Claro que tenemos que utilizar palabras y pensamientos. Tienen su propia belleza, pero ¿es preciso dejarnos aprisionar por ellos? Las palabras reducen la realidad a algo que la mente humana puede asimilar, lo que no es mucho. El lenguaje consiste en 5 sonidos básicos producidos por las cuerdas vocales. Son las vocales A, E, I, O, U. Los otros sonidos son consonantes producidas por la presión del aire, S, F, G y demás. ¿Acaso es posible que una combinación de sonidos tan básicos explique quién eres, el sentido definitivo del universo o tan siquiera lo que es en el fondo un árbol o una piedra? El yo ilusorio. La palabra yo encarna el mayor error de la verdad más profunda, dependiendo de cómo se utilice. En su aplicación convencional, no solo es una de las palabras más utilizadas o implícitas del lenguaje, junto con las palabras relacionadas mi, me, mío, sino también una de las más equívocas. En la utilización cotidiana normal, yo encarna el error primordial, una percepción errónea de quién eres, una sensación ilusoria de identidad. Esto es el ego. Esta sensación ilusoria del yo es lo que Albert Einstein, que tenía visiones muy profundas, no solo de la realidad, del espacio y el tiempo, sino también de la condición humana, llamaba una ilusión óptica de conciencia. Este yo ilusorio se convierte en la base de todas las interpretaciones posteriores de la realidad, o más bien malinterpretaciones, de todos los procesos de pensamientos, interacciones y relaciones. La realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. Por fortuna, cuando adquirimos conciencia de que la ilusión es una ilusión, se disuelve. Tener conciencia de la ilusión le pone fin. Solo persiste cuando la confundimos con la realidad. Al ver quién no eres, la realidad de quién eres emerge por sí misma. Esto es lo que ocurre mientras lees despacio y con atención este capítulo y el siguiente, que tratan del funcionamiento del falso yo que llamamos ego. ¿Cuál es la naturaleza de este yo ilusorio? Lo que sueles indicar cuando dices yo no es quién eres. Por un monstruoso acto de reductismo, la profundidad infinita de lo que eres se confunde con un sonido producido por las cuerdas vocales o con la idea de yo que hay en tu mente y las cosas con las que el yo se ha identificado. Así pues, ¿qué identifica el yo habitual y sus parientes mí, me y mío? Cuando un niño pequeño aprende que una secuencia de sonidos producidos por las cuerdas vocales de sus padres es su nombre, el niño empieza a identificar una palabra que en la mente se convierte en un pensamiento con quien es. En esta fase, algunos niños hablan de sí mismos en tercera persona. Tony tiene hambre. Poco después aprenden la palabra mágica yo y la equiparan con su nombre, ya que han equiparado con quienes son. Después llegan otros pensamientos que se mezclan con la idea original de yo. El paso siguiente son pensamientos de mí y mío, para designar cosas que de algún modo forman parte del yo. Esto es identificarse con los objetos, lo que significa conferir a las cosas y por último término a los pensamientos que representan cosas, un sentido del yo y así deducir de ellas una identidad. Cuando mí
juguete se rompe o me lo quitan, surge un intenso sufrimiento. No por el valor intrínseco que tenga el juguete, el niño no tardará en perder el interés por él y sustituirlo por otros juguetes o otros objetos, sino por la idea de mío. El juguete había llegado a formar parte del creciente sentido del yo del niño. Y así, cuando el niño crece, la identidad original del yo atrae otras ideas, se identifica con un sexo, unas posesiones, con el cuerpo percibido por los sentidos, con una nacionalidad, raza, religión, profesión. Otras cosas con las que el yo se identifica son los papeles, madre, padre, marido, esposa, etc. El conocimiento acumulado o las opciones, lo que nos gusta o no nos gusta, y también cosas que nos ocurrieron en el pasado, cuyos recuerdos son pensamientos que definen aún más mi sensación del yo como yo y mi historia. Estas son solo algunas de las cosas de las que la gente obtiene su sensación de identidad. En el fondo, no son más que pensamientos unidos precariamente por el hecho de que todos se les ha conferido un sentido de identidad. Esta noción mental es la que normalmente indicamos cuando decimos yo. Para ser más exactos, la mayoría de las veces no eres tú quien habla cuando dices o piensas yo, sino algún aspecto de esta noción mental, el ego. Cuando adquirimos conciencia de nuestro ser interior, seguimos utilizando la palabra yo, pero viene de un lugar más profundo de nuestro interior. La mayoría de la gente se siente identificado con el incesante torrente mental del pensamiento compulsivo, casi todo repetitivo e inútil. No existe un yo aparte de sus procesos de pensamiento y de las emociones que los acompañan. En esto consiste estar espiritualmente inconsciente. Cuando les dices que hay una voz dentro de su cabeza que nunca para de hablar, te replican, ¿qué voz? O lo niegan indignados, pero quien habla, por supuesto, es la voz, es el pensador, es la mente no observada. Casi se podría considerar como una entidad que ha tomado posesión de ellos. Algunas personas nunca han olvidado la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y de ese modo experimentaron brevemente que su identidad dejaba de ser el contenido de su mente para ser la conciencia que hay en el fondo. Para otras ocurre de una manera tan sutil que apenas se dan cuenta o solo notan un influjo de alegría o paz interior sin saber el motivo. La voz en la cabeza, título, la voz en la cabeza. Miren, la gata me movió todo el trípode. Ahí está. A mí, aquella primera vislumbre de conciencia me vino cuando era estudiante de primer curso en la Universidad de Londres. 2 veces a la semana cogía el metro para ir a la biblioteca de la universidad, por lo general a eso de las 9 de la mañana, hacia el final de la hora punta. Un día, una mujer de 30 y pocos años se sentó enfrente de mí. Ya la había visto algunas otras veces en aquel tren. Era imposible no fijarse en ella. Aunque el tren iba lleno, los 2 asientos de sus lados estaban desocupados, y la razón era sin duda que daba la impresión de estar bastante loca. Parecía muy tensa y hablaba sin cesar consigo misma, en voz alta e irritada. Iba tan absorta en sus pensamientos que parecía totalmente inconsciente de la gente y el ambiente que la rodeaban. Miraba hacia abajo y un poco a la izquierda, como si estuviera dirigiendo a alguien sentado en el asiento vacío de al lado. Aunque no recuerdo su contenido exacto, su monólogo era algo parecido a... Y entonces ella me dijo, y así que le dije que era una mentirosa. ¿Cómo te atreves a acusarme de, cuando eres tú la que siempre te has aprovechado de mí? Yo me fiaba de ti, y tú traicionaste mi confianza. Su voz tenía el tono furioso de alguien que ha sido tratado injustamente, que tiene que defender su posición para no resultar aniquilado. Cuando el tren se acercaba a la estación de Tottenham Court
Road, la mujer, se levantó y caminó hacia la puerta sin interrumpir el torrente de palabras que brotaba de su boca. Aquella era también mi parada, así que salí detrás de ella. Al llegar a la calle, ella echó a andar hacia Bedford Square, todavía enfrascada en su diálogo imaginario, todavía acusando indignada y afirmando su posición. Picado por la curiosidad, decidí seguirla mientras se fuera en la misma dirección general que yo tenía que seguir. Aunque iba absorta en su diálogo imaginario, parecía saber dónde iba. Al poco rato estábamos delante de la imponente estructura de Senate House, un alto edificio de los años 30 que contiene la administración central y la biblioteca de la universidad. Quedé estupefacto. ¿Era posible que fuéramos al mismo sitio? Pues sí, allí era a donde ella se dirigía. ¿Era una profesora, una estudiante, una oficinista o una bibliotecaria? A lo mejor algún psicólogo estaba haciendo un trabajo de investigación con ella. Nunca supe la respuesta. Yo andaba 20 pasos por detrás de ella y cuando entré en el edificio, que irónicamente era la sede del cuartel general de la Policía de la Mente, en la versión cinematográfica de la novela de George Orwell de 1984, ella había desaparecido en el interior. Quedé algo desconcertado por lo que acababa de ver. Con 20 años era maduro para ser estudiante de primer curso. Me veía a mí mismo como un intelectual en proceso de formación y estaba convencido de que todas las respuestas a los problemas de la existencia humana se podían encontrar por medio del intelecto, es decir, a base de pensar. Todavía no me daba cuenta de que el principal problema de la existencia humana es pensar sin conciencia. Mis profesores me parecían unos sabios que tenían todas las respuestas y la universidad era para mí el templo del conocimiento. ¿Cómo podía una loca como ella formar parte de esto? Seguía pensando en ella cuando estaba en el lavado de hombres antes de entrar en la biblioteca. Mientras me lavaba las manos pensaba, espero no acabar como ella. El hombre que estaba a mi lado miró un instante en mi dirección y de repente me di cuenta con asombro de que no había limitado a pensar aquellas palabras, sino que las había murmurado en voz alta. Ay, Dios mío, ya estoy como ella, pensé. ¿Acaso mi mente no estaba tan incesantemente activa como la suya? Solo había pequeñas diferencias entre nosotros. La emoción básica predominante en sus pensamientos parecía ser la ira. En mi caso, era más bien la angustia. Ella pensaba en voz alta, yo pensaba casi siempre dentro de mi cabeza. Si ella estaba loca, entonces todo el mundo estaba loco, incluso yo. Solo existían diferencias de grado. Por un momento fui capaz de apartarme de mi propia mente y verla desde un punto de vista más profundo, por decirlo de algún modo. Hubo un breve cambio, del pensamiento a la conciencia. Seguí en el lavado de hombres, pero ahora estaba solo, mirándome la cara en el espejo. En aquel momento de distanciamiento de mi mente, me reía en voz alta. A lo mejor parecía un loco, pero era la risa de la cordura, la risa del budo barrigudo. La vida no es tan seria como mi mente hace que parezca, parecía decir mi risa, pero fue apenas un atisbo, que pronto iba a quedar olvidado. Pasé los 3 siguientes años sumido en la angustia y la depresión, completamente identificado con mi mente. Tuve que llegar al borde del suicidio antes de que la conciencia regresara y entonces fue mucho más que un atisbo. Me libré del pensamiento compulsivo y el falso yo creado por la mente. El incidente que acabo de contar no solo me dio un primer atisbo de conciencia, también plantó la primera duda acerca de la validez absoluta del intelecto humano. Pocos meses después ocurrió algo trágico que acrecentó mis dudas. Un lunes por la mañana acudimos a una clase que nos iba a dar un profesor cuya mente yo admiraba mucho, y nos dijeron que por desgracia se había suicidado pegándose un tiro durante el fin de semana.
Quedé anonadado. Era un profesor muy respetado y parecía tener todas las respuestas. Sin embargo, yo todavía no veía ninguna alternativa al cultivo del pensamiento. Todavía no me daba cuenta de que pensar es solo un aspecto minúsculo de la conciencia que somos. Ni sabía nada acerca del ego y mucho menos era capaz de detectarlo en mí mismo. Contenido y estructura del ego. La mente egótica está completamente condicionada por el pasado. Su condicionamiento es doble, pues actúa tanto en el contenido como en la estructura. En el caso de un niño que llora con profundo desconsuelo porque le han quitado su juguete, el juguete representa el contenido. Es intercambiable con cualquier otro contenido, cualquier otro juguete u objeto. El contenido con el que te identificas está condicionado por tu entorno, tu educación y la cultura que te rodea. Que el niño sea rico o pobre, que el juguete sea un trozo de madera con forma de animal o un complejo aparato electrónico, eso no representa ninguna diferencia en lo que se refiere al sufrimiento causado por su pérdida. La razón de que la pérdida produzca un sufrimiento tan agudo está oculta a la palabra mí y es estructural. La compulsión inconsciente a realzar la identidad propia mediante la asociación con un objeto forma parte de la estructura misma de la mente egótica. Una de las estructuras mentales básicas que provocan la existencia del ego es la identificación. La palabra identificación deriva del latín idem, que significa lo mismo, y farese, que significa hacer. Así que cuando me identifico con alguna cosa, la hago lo mismo. Sí, lo mismo que qué, lo mismo que yo. La doto de un sentido del yo y así pasa a formar parte de mi identidad. Uno de los niveles de identificación más básicos es la identificación con cosas. Mi juguete se convertirá más adelante en mi coche, mi casa, mi ropa, etc. Procuro encontrarme a mí mismo en cosas, pero nunca lo consigo del todo y acabo perdiéndome en ellas. Ese es el destino del ego. Identificación con las cosas. Los de la industria de la publicidad saben muy bien que para vender cosas que la gente en realidad no necesita, deben convencerla de que estas cosas añadirán algo al modo en que se ven a sí mismos o a cómo son vistos por los demás. En otras palabras, que añaden algo a su sentido del yo. Esto lo hacen, por ejemplo, diciéndote que usando tal producto te destacarás de la multitud y en consecuencia serás más tú mismo. O pueden crear en tu mente una asociación entre el producto y una persona famosa o una persona juvenil, atractiva o un aspecto de ser feliz. Hasta las imágenes de antiguas celebridades en sus mejores momentos sirven para este propósito. La suposición tácita es que por algún acto mágico de apropiación, al comprar ese producto te vuelves como ellos, o más bien como su imagen superficial. Y así, en muchos casos, no estás comprando un producto, sino un realzador de la identidad. Las marcas son básicamente identidades colectivas a las que te incorporas pagando. Son caras y por lo tanto exclusivas. Si todo el mundo pudiera comprarlas, perdería su valor psicológico y no quedaría más que su valor material, que probablemente es solo una fracción de lo que pagaste. El tipo de cosas con las que uno se identifica varía con las personas y depende de la edad, el sexo, los ingresos, la clase social, las modas, la cultura que los rodea, etc. Con qué te identificas es cuestión de contenido, en cambio, la compulsión inconsciente a identificarse es estructural. Es una de las maneras más básicas en las que actúa la mente egótica. Paradójicamente, lo que mantiene en marcha la llamada sociedad de consumo es el hecho de que intentar encontrarte a ti mismo a través de las cosas no funciona.
La satisfacción del ego dura poco y tú sigues buscando más, comprando y consumiendo. Por supuesto, en esta dimensión física donde habitan nuestros yoes superficiales, las cosas son una parte necesaria e ineludible de nuestra vida. Necesitamos vivienda, ropa, muebles, instrumentos, transporte. También puede haber en nuestras vidas cosas que valoramos por su belleza o su calidad inherente. Debemos honrar el mundo de las cosas, no despreciarlo. Toda cosa tiene su ser, es una forma temporal que tiene su origen en la vida única y sin forma, la fuente de todas las cosas, todos los cuerpos, todas las formas. En casi todas las culturas antiguas, la gente creía que todo, hasta los objetos inanimados, tenían un espíritu interior y en este aspecto estaban más cerca de la verdad que nosotros ahora. Cuando vives en un mundo amortecido por la abstracción mental, no sientes ya la condición viva del universo. La mayoría de la gente no habita en una realidad viva, sino en una conceptualizada. Pero lo cierto es que no podemos honrar las cosas si las usamos como un medio para realzar el yo, es decir, si intentamos encontrarnos a nosotros mismos por medio de ellas. Esto es exactamente lo que hace el ego. La identificación del ego con las cosas crea apego a las cosas, obsesión por las cosas, lo que a su vez crea nuestra sociedad de consumo y sus estructuras económicas, donde la única medida del progreso es siempre más. La búsqueda descontrolada de más, de crecimiento infinito, es una disfunción y una enfermedad. Es la misma disfunción que presenta la célula cancerosa, cuyo único objetivo es multiplicarse, inconsciente de que está provocando su propia destrucción al destruir el organismo del que forma parte. Algunos economistas están tan aferrados al concepto de crecimiento que no pueden desligarse de esta palabra y se refieren a una recesión como una época de crecimiento negativo. Una gran parte de la vida de mucha gente está consumida por una preocupación obsesiva por las cosas. Por eso, una de las enfermedades de nuestra época es la proliferación de objetos. Cuando ya no puedes sentir la vida que eres, es probable que intentes llenar tu vida con cosas. Como práctica espiritual, recomiendo que investigues tu relación con el mundo de las cosas mediante la autoobservación y en particular las cosas que se designan con la palabra mí. Tienes que estar alerta y ser sincero para averiguar, por ejemplo, si tu sentido de la propia valía está ligado a las cosas que posees. Hay cosas que inducen una sutil sensación de importancia o superioridad. ¿La falta de esas cosas te hace sentir inferior a otros que tienen más que tú? ¿Mencionas como de pasada las cosas que posees o las enseñas para aumentar tu sensación de valía a los ojos de otros y por mención de ellos a los tuyos? ¿Te sientes resentido o irritado y algo rebajado en tu sentido del yo cuando alguien tiene más que tú o cuando pierdes una posesión preciada? El anillo perdido. A ver la hora. Estamos bien. Un ratito más y ya. Cuando yo trataba a gente como consejero o maestro espiritual, iba 2 veces por semana a visitar una mujer cuyo cuerpo estaba carcomido por el cáncer. Era una maestra de 40 y tantos años y sus médicos no le daban más que unos meses de vida. A veces hablábamos unas pocas palabras durante aquellas visitas, pero la mayor parte del tiempo estábamos sentados juntos en silencio, y fue así como ella tuvo sus primeros atisbos de su paz interior, que nunca había sabido que existiría durante su atareada vida de maestra. Un día, sin embargo, la encontré en un estado de gran angustia e irritación.
¿Qué ha ocurrido?, pregunté. Su anillo de diamantes de gran valor monetario y sentimental había desaparecido, y ella estaba segura de que se lo había robado la mujer que acudía a cuidarla durante unas pocas horas cada día. Dijo que no entendía que alguien pudiera ser tan cruel y desalmado como para hacerle algo así. Me preguntó si debía enfrentarse a la mujer o sería mejor llamar inmediatamente a la policía. Le dije que yo no podía decirle lo que debía hacer, pero le pedí que estudiara la importancia que tenía un anillo o cualquier otra cosa en aquel punto de su vida. Usted no lo entiende, me dijo. Era el anillo de mi abuela. Lo llevaba puesto todos los días hasta que me puse enferma y se me hincharon demasiado las manos. Para mí es más que un simple anillo. ¿Cómo no voy a estar enfadada? La rapidez de su respuesta y la ira y actitud defensiva que denotaba su voz eran indicaciones de que todavía no había adquirido suficiente presencia para mirar en su interior y desligar su reacción de lo sucedido y observar las dos cosas. Su ira y su actitud defensiva eran señales de que el ego seguía hablando a través de ella. Le dije, voy a hacerle unas preguntas, pero en lugar de responderlas ahora, vea si puede encontrar las respuestas en su interior. Haré una breve pausa después de cada pregunta. Cuando llegue una respuesta, puede no llegar necesariamente en forma de palabras. Dijo que estaba dispuesta a escuchar, así que le pregunté, ¿se da cuenta que tendrá que separarse del anillo en algún momento, tal vez muy pronto? ¿Cuánto tiempo más necesita para estar preparada para desapegarse de él? ¿Será usted menos cuando no lo tenga? ¿Ha disminuido quién es usted a causa de la pérdida? Hubo unos minutos de silencio. Después de la última pregunta, cuando empezó a hablar de nuevo, había una sonrisa en su rostro y parecía en paz. La última pregunta me ha hecho comprender algo importante. Primero acudí a mi mente en busca de una respuesta y mi mente dijo, sí, claro que has quedado disminuida. Entonces me planteé otra vez la pregunta. ¿Ha quedado disminuido lo que soy? Esta vez intenté sentir la respuesta en lugar de pensarla. Y de pronto pude sentir lo que soy. Nunca lo había sentido antes. Si puedo sentir el yo soy con tanta fuerza, es que lo que soy no ha disminuido nada. Todavía puedo sentirlo, algo apacible, pero muy vivo. Eso es el gozo del ser, dije. Solo se puede sentir cuando se sale de la cabeza. El ser se debe sentir, no se puede pensar. El ego no sabe de esto porque es todo pensamiento. El anillo, en realidad, estaba en su mente como un pensamiento que usted confundía con la sensación del yo soy. Usted pensaba que su yo o una parte de él estaba en el anillo. Todas las cosas que el ego busca y a las que se siente apegado son sustitutos del ser que no pueden sentir. Podemos valorar y apreciar las cosas, pero cuando nos aferramos a ellas sabemos que es el ego. Y en realidad nunca nos apegamos a una cosa, sino a un pensamiento que incluye yo, mí o mío. Cuando aceptamos por completo una pérdida, trascendemos el ego y emerge nuestro ser. El yo soy es la conciencia misma. Ahora comprendo, dijo ella. Algo que dijo Jesús y que para mí nunca había tenido mucho sentido. Si alguien te quita tu camisa, deja que se lleve también tu capa. Exacto, dije. Eso no significa que no debamos cerrar nunca la puerta. Lo que significa es que a veces renunciar a cosas es un acto de mucho más poder que defenderlas o aferrarse a ellas. En las últimas semanas de su vida, a medida que su cuerpo se debilitaba, se volvió cada vez más radiante, como si la luz brillara a través de ella. Regaló muchas de sus posesiones, algunas de ellas a la mujer que creía que le había robado el anillo, y con cada cosa que daba, crecía su alegría.
Cuando su madre me llamó para decir que había fallecido, dijo también que después de su muerte había encontrado su anillo en el botiquín del cuarto del baño. ¿Se lo devolvió a la mujer? ¿Se lo devolvió a la mujer o había estado allí todo el tiempo? Nunca se sabrá, pero sí sabemos una cosa. La vida te proporcionará la experiencia que sea más útil para la evolución de tu conciencia. ¿Cómo sabemos que esta es la experiencia que necesitas? Porque esta es la experiencia que tienes en este momento. Entonces, ¿está mal estar orgulloso de tus posesiones o sentir resentimiento hacia los que tienen más que tú? No, en absoluto. Esa sensación de orgullo, de necesidad de destacar el aparente reforzamiento del yo a base de más que y su rebajamiento por el menos que, no es ni más ni menos, es el ego. El ego no es malo, solo es inconsciente. Cuando observas el ego en ti mismo, estás empezando a superarlo. No te tomes demasiado en serio el ego. Cuando detectes la actuación del ego en ti mismo, sonríe. A veces hasta puedes reírte. ¿Cómo ha podido la humanidad estar dominada por esto durante tanto tiempo? Por encima de todo, debes saber que el ego no es personal, no es quien tú eres. Y si consideras que el ego es tu problema personal, eso es algo más que ego. Bueno, voy a dejar hasta acá porque me tengo que ir. Mañana continuaré con la otra parte de este capítulo número 2. Espero que le hayan gustado y bueno, nada, me despido. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao.